Buenos días, chicos. Como complemento a la parte de lo que iba a ser la clase de hoy, que ya no nos dio tiempo, voy a explicarles un poquito más acerca de lo que es la parte de la ley de Ohm, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar con este tema. George Simon Ohm formuló en 1827 una ley que hoy conocemos como la ley de Ohm, ¿sale? Dentro de esta ley establece leyes fundamentales para la electrónica, ¿sale? Estas leyes fundamentales nos van a permitir conocer el comportamiento, nos van a conocer la estructura y nos van a conocer, nos van a ayudar a estudiar el estudio de lo que es básicamente los circuitos electrónicos dentro de lo que es la electrónica, ¿sale? En concreto, ¿qué definió el matemático y el físico a identificar estos componentes dentro de la electrónica? Bueno, uno, definió la diferencia de potencial, que nosotros lo vamos a conocer como voltaje. Definió la resistencia, que nosotros lo estábamos definiendo y decíamos que la resistencia es el impedimento al flujo de la corriente. ¿Y qué es la corriente? La corriente es la intensidad con la que fluye el voltaje dentro de lo que es el circuito. ¿Sale? En otras palabras, dice que halló valores de tensión y corriente, ¿sale? Halló valores de tensión y corriente que pasan a través de un circuito eléctrico que contiene una gran cantidad de cables. Entonces, identificó esos elementos dentro de un componente electrónico, los separó, los analizó y nos proporcionó la base para el estudio de esos elementos dentro de lo que es un circuito eléctrico. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar un poco más. Dice que la ley de Ohm relaciona estas tres magnitudes, ¿sale? Y lo expresa en el siguiente enunciado, como se los dejo aquí en la diapositiva. La corriente que circula por un circuito eléctrico varía de manera directamente proporcional a la diferencia de voltaje o la diferencia de potencial y es inversamente proporcional con la resistencia de un circuito. Lo que trataba de explicar en este párrafo lo resumimos en esta pequeña forma. Dice que la intensidad de corriente varía de manera proporcional o directamente proporcional a la diferencia del voltaje entre la resistencia. Él así plantea esta ley o así plantea esta relación que hay entre estos tres componentes que identificó. ¿Sale? Entonces, en primer lugar, identifica lo que es la intensidad en amperios, como lo vemos aquí en la imagencita que está. La intensidad de corriente o intensidad de amperios, como lo quieran conocer, o corriente simplemente, debe de tener un sentido. Aquí está. Y esa intensidad de corriente se mide en amperios, perdón, déjenme borro esto, llegué a poner ohmios. Esta intensidad de corriente se mide en amperios, ¿sale? Y dice que es inversamente proporcional a la diferencia del potencial, ¿sale? A la diferencia del potencial, o sea, al voltaje, aquí está. El voltaje, aquí está. Tiene un flujo o un inicio del flujo de, de esa diferencia de potencial o ese voltaje. Tiene un recorrido durante todo el circuito hasta que el circuito se nivela o se centra o se aterriza como otros lo conocemos, ¿sale? Y este voltaje se mide en voltios. Y dice que es inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Aquí está. La resistencia se mide en ohmios. Ahí está. ¿Sale? Entonces, tres componentes que identifica la ley de Ohm son la corriente, la diferencia de potencial y la resistencia. ¿Sale? Tres componentes. Dice que esta ecuación relaciona el valor de la resistencia de un conductor con la intensidad de corriente que atraviesa y con la diferencia de potencial entre estos extremos. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver ya en el tema. Ok. Expresa estas relaciones. ¿Sale? Voltaje, corriente, resistencia. O diferencia de potencial, intensidad y resistencia en un circuito eléctrico de corriente directa. Unidades de medida, que ya se las recalcaba. Voltaje se mide en voltios, los amperios o la corriente se mide en amperios, perdón, y la resistencia que se mide en ohmios. Así como la distancia se mide en centímetros, el peso se mide en kilogramos, en una unidad de medida,
Cada uno de estos elementos tiene una unidad de medida, ¿sale? Esto es lo que nos permite calcularlos, esto es lo que nos permite estudiarlos y conocerlos y adaptarlos a nuestras necesidades, ¿sale? Entonces, decimos que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial, que es el voltaje, e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces la fórmula es igual a la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Y esto lo vimos también en la parte de atrás. ¿Vale? Intensidad de corriente es igual a el voltaje entre la resistencia. ¿Sale? Entonces déjenme avanzarle tanto. Ahí está. Déjenme, voy a borrar estos. Voy a borrar estos, y ahorita continúo. Dice que un circuito también estudia la relación entre estos tres elementos que yo ya les vengo platicando. El voltaje, que lo representamos con la letra V y se mide en voltios. La intensidad de corriente, que la representamos con la letra I y se mide en amperios. La resistencia, que se representa con la letra R y se mide en ohmios. Y aquí está el diagrama que nos clarifica esos tres componentes dentro de lo que es nuestro circuito, ¿sale? Nuestro circuito eléctrico. La diferencia de potencial o el voltaje, el circuito o el medio por el cual se mueve esa corriente, fluye, la intensidad de corriente con la que se mueve y la resistencia que impide o que regula el flujo de la corriente que pasa por un circuito eléctrico. Entonces, en este dibujo trato de mostrarles lo que es en general un circuito eléctrico. ¿Sale? Vamos a continuar tantito. Para ello, vamos a empezar a realizar unos pequeños ejercicios. Bueno, les explico. Identificamos los tres componentes que se explican en la ley de Ohm. Este es un circuito base, o un circuito muy sencillo y básico que de aquí vamos a partir para agrandar un poquito y aprender el estudio de lo que son los circuitos eléctricos. Esta ley nos sirve como base, ¿sale? Entonces identifico los elementos. El voltaje o la diferencia de potencial. El voltaje es igual a 10 voltios, ¿sale? Identifico mis elementos. Me dice que la intensidad de corriente es el valor que yo necesito obtener o que no conozco. Era un signo de interrogación. No conozco, ¿sale? Y me dice que la resistencia tiene un valor de 8 ohmios. Esto es igual a 8 ohmios. Y si nosotros recordamos cómo explica o cuál es la base de la ley de Ohm, decimos que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje o la diferencia de potencial entre la resistencia. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a ocupar. Vamos a tener como base la ley de Ohm, ¿sale? Entonces, la intensidad de corriente es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia. Entonces, nosotros para obtener la intensidad de corriente que fluye por el circuito que tenemos en la imagen, vamos a realizar la siguiente operación. Dice que la intensidad de corriente I es igual a el voltaje. El voltaje que lo tenemos y son 10
voltios entre la resistencia que tenemos, que son 8 ohmios, ¿sale? Entonces la intensidad de corriente es igual a 10 entre 8 ¿sale? 10 entre 8. Ahorita sacamos la cuenta, sale como a 1 punto y tantos. 1.25. ¿Y en qué se mide la intensidad de corriente? Bueno, se mide en amperios. ¿Sale? Entonces, tenemos que el resultado de esta operación, la corriente que fluye por este circuito, ¿sale? En este circuito es de 1.25 amperios. La intensidad de corriente siempre va a tener un sentido, ¿sale? Parte de aquí, pasa por los componentes del circuito y aterriza en el mismo circuito, ¿sale? Entonces, la intensidad de corriente que circula en particular de aquí hacia acá es de 1.25 amperios. Vamos a ir viendo poco a poco cómo se realizan estos ejercicios. Vamos a otro ejercicio, a otro ejemplo. ¿Sale? Ahora, ¿cómo resolver esto? Bueno, es física básica, está muy sencillo. Partimos de lo que es nuestra fórmula. Intensidad de corriente es igual a voltaje entre la resistencia. ¿Sale? Entonces nosotros decimos que si identificamos los componentes dentro de nuestro circuito, tenemos la diferencia potencial que es el voltaje. Voltaje que es igual a 50 voltios. ¿Sale? Y identifico que mi intensidad de corriente es 0.5 amperios. Y ahora el valor que nosotros desconocemos es la resistencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un simple despeje. Hace rato veíamos a esa fórmula como un triángulo. Entonces, hay un ejercicio muy bueno que dice voltaje, resistencia y la intensidad. ¿Sale? Entonces, la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Y la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad de corriente. Entonces, lo que nos interesa saber en este ejercicio es la resistencia. Entonces, me dice que la resistencia es igual a la diferencia de potencial entre la intensidad de corriente. ¿Sale? Ahí está. Entonces, tenemos estos elementos que nos van a poder ayudar a obtener la resistencia. Entonces, la resistencia en este circuito es sustituir los valores en nuestra fórmula ya despejada, que es 50 voltios entre 0.5 amperios. Y el resultado de esta operación, que apenas lo estamos haciendo, es 50 entre 0.5 es 100. Entonces, la resistencia que tiene ese circuito y que son medidos en ohmios, que tiene este valor, es de 100 ohmios. ¿Sale? Pasamos rápidamente con el siguiente ejercicio.
Ahora me dicen que desconozco el voltaje. Cierro. Me dice que la intensidad de corriente es 7 cuartos y están medidos en amperios. También me dice que tiene una resistencia de 5.3, no se ve muy bien, ahí trato de escribirlo mejor, ohmios, ¿sale? Entonces, si me baso en esta fórmula o me baso en este triangulito, yo puedo obtener cuál es el valor o cuál es el despeje de mi fórmula. Este que está dividiendo pasa multiplicando. O si tapo esto, me queda resistencia por intensidad de corriente. Entonces, el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Sale? Entonces, el voltaje es igual a la multiplicación de 7 cuartos por 5.3 ohmios. ¿Sale? Entonces, vamos a multiplicar. 7 entre 4, por 5.3. El resultado de esa operación nos da 9.275. ¿En qué se miden el voltaje o la diferencia de potencial? En voltios. Y este es mi resultado. Y este es mi resultado. Déjenselo super con otro color. ¿Sale? 9.275 voltios. Es la magnitud del voltaje, la diferencia potencial con el cual el circuito comienza a circular la corriente por este circuito. ¿Sale? El resultado de esta es esta. Entonces, si ustedes pues, se pueden dar cuenta, la base de la ley de Ohm nos ayuda a el estudio de estos circuitos eléctricos. O sea, apenas estamos en la base. Entonces, si nosotros estamos, déjenme borrar esto, el estudio de estos componentes eléctricos los vamos a estudiar poco a poco, ¿sale? Entonces, como primer ejercicio, les los voy a dejar de tarea. Voy a dejarles estos ejercicios de tarea y con eso por lo menos damos comienzo a la ley de Ohm, ¿sale? Entonces revisen el video, revisen las diapositivas, si tienen otra fuente, consúltenla y vamos a resolver estos ejercicios, ¿sale? Que creo me parece que son estos, ¿sale? Estos son los que van a hacer, se los voy a dejar de tarea. Entonces revisen el video y nos vemos la siguiente sesión.